Bueno, vamos a empezar este tema que son las alteraciones de la conciencia y la orientación. En simples palabras, la conciencia, estimados compañeros, estudiantes, básicamente es el contacto con la realidad, ¿no? El grado de contacto que nosotros tenemos con el mundo externo, en otras palabras, ¿no? Ser consciente del tiempo es tener presente, por ejemplo, qué día es hoy. Hoy es 16 de marzo. Este día me ha tocado hacer el video. 16 de marzo del 2021. Estar consciente del espacio es saber dónde está uno ubicado, entre otras cosas, en torno al planeta, por decirlo de alguna manera. No sé, yo vivo actualmente, por ejemplo, que se me preguntara a mí, yo contestaría, eh, de ser una persona sana, entre comillas, contestaría, bueno, yo vivo por la zona de la terminal bimodal, eh, perdón, yo vivo por la zona de la terminal bimodal, ciudad de Santa Cruz de la Sierra, departamento de Bolivia, eh, subcontinente sudamericano. Eso más o menos nos da indicios de una conciencia y, o, y orientación en espacio. La orientación en persona significaría, significaría estar no solamente en contacto con el mundo externo, con el ambiente, con el transcurrir del paso de los días, sino también está relacionado perdón, eh, eh, la identificación que nosotros tengamos de nosotros mismos. O sea, el que nosotros podamos dar cuenta, entre otras cosas, de nuestro nombre completo, de nuestra fecha de nacimiento, de nuestro lugar de origen, de la fecha de nuestro bautismo, tal vez, de la fecha de nuestro cumpleaños, todo eso, lo cual viene a formar la identidad central de la persona, ¿no? Porque como ustedes saben y ya llevaron en teorías de la personalidad, existen cosas primordiales, pero también existen cosas secundarias dentro de toda esta estructura que se conoce como personalidad, ¿no? Entonces, más se relaciona la orientación en persona, eh, se relaciona más que todo con mi nombre completo. A veces directamente se le pregunta al cliente, por ejemplo, cuál es su nombre. Nuevamente, ubicándome yo como el paciente, le diría: mi nombre es Fran Daniel Fernández Vaca. ¿Cuántos años tiene? 37. ¿Qué fecha nació? 4 de octubre de 1983. Yo le diría. ¿Dónde nació? En Santa Cruz de la Sierra, provincia Andrés Ibáñez, etcétera. ¿Cuál es su profesión? Soy psicólogo. Muchas veces también esto se hace. Ahorita vamos a ver, el tema de la conciencia es un poquito complejito, pero vamos a tratar de hacerlo lo más fácil que se pueda. Entonces, eso es estar ubicado eh, en tiempo, espacio y persona sobre todo, ¿no? Cuando uno es consciente de su identidad central, o de la esencia de su personalidad, en el contexto, en el medio ambiente que le rodea o en el contexto de la región, por así decir, ¿no? Porque obviamente también la identidad nos brinda la oportunidad de darnos un lugar
en lo que es la estructura social o cultural, porque básicamente los seres humanos, para algunos antropólogos, lo que busca o lo que va a buscar va a ser hacerse un lugar en el mundo con lo que hace. En otras palabras, que con lo que yo hago, digamos, no solamente haga feliz, por decirlo, a alguien de afuera, a alguien del mundo externo, sino que también yo tenga un poco de felicidad. Porque esto no se trata, digamos, de entregarme completamente, por así decir, al trabajo, al punto de no interesarme por mi bienestar, ¿no? Al punto de no interesarme si estoy cómodo o no estoy cómodo en dicha labor. Tampoco se trata de que yo siempre voy a poder hacer las cosas a mi manera. Por ejemplo, una de las cosas que yo quise desde que estaba en la universidad fue dictar la materia de psicopatología. Y de verdad que ha sido una gran suerte, una gran bendición estar de docente durante 4 años, 5 años, más o menos, de esta asignatura, porque ustedes saben y después se van a dar cuenta que las posibilidades no son tan grandes, ¿no? De dar justamente la materia que uno alguna vez quiso dar o siempre quiso dar, ¿no? Entonces debo reconocer que eso es una bendición número uno y es tener mucha suerte, por ejemplo. Bueno, siguiendo, un poco hay una introducción a algunos temas que después los podemos ver. Lo que pasa es que en el asunto de la conciencia vamos a ver diferentes cuestiones, ¿no? Como por ejemplo los grados de conciencia según el estado de vigilia. Vamos a ver las alteraciones de la conciencia desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Y entre medio de eso van a haber palabras que es necesario un poco ubicarlas un poco mejor en lo que es el general del fenómeno psicopatológico. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, mezclada la palabra agnoxia o agnosia, mezclada con la palabra asomatognosia, por ejemplo, que vendría a ser una derivación de los tipos de agnosia que existen. Pero categóricamente, o si lo vemos en una forma de clasificación, la agnosia estuviera, perdón por la solera, la agnosia estaría en la pirámide de la clasificación, ¿no? De ahí vendrían los otros tipos de agnosias que pueden ser, como ustedes lo ven en algunos cuadros, amorfo, eh, amorfo, amorfozoagnosia, la, la topoagnosia. Topo significa lugar, o sea, cuando hay desconocimiento del lugar donde la persona se encuentra o se encuentra cierta parte de su cuerpo, etcétera. También van a haber clasificaciones de acuerdo a las etapas perceptivas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a ser un complemento por si quieren saber más, porque como les digo, va a estar mezclado. Términos como agnosia van a estar mezclados con términos como asomatognosia o anosognosia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya hablamos de conciencia. Bueno, esto lo puse como ejemplo de alucinación visual porque no es común que veamos figuras tridimensionales, los círculos son tridimensionales, solapados o encaramados el uno con el otro, ¿no? Por lo general, la realidad que nosotros logramos percibir, según los matemáticos y según los físicos, es una realidad tridimensional, ¿no?
donde no solemos ver, por ejemplo, a una persona cruzando de frente a otra persona porque no pueden ocupar el mismo espacio según las leyes eh, de esto que es el mundo tridimensional. Pero no obstante, algunos especulan que en la cuarta dimensión, perdón, donde se incluye el tiempo, pueden pasar un sinnúmero de cosas, ¿no? La gente podría traspasar paredes, etcétera. Material acerca de eso. O sea, no hay gravedad. Es como en la película Interestelar, donde eh, Triceracto, creo que se llama el objeto cuadridimensional en el cual finalmente el astronauta entra para darse cuenta del sentido de muchas de las cosas que estaban pasando, ¿no? Y finalmente se da cuenta de que era él que se comunicaba consigo mismo en el pasado. Pero bueno, lo estoy poniendo como ejemplo porque visualmente va a ser casi imposible ver estos fenómenos, a no ser, digamos, que uno consuma alcohol, a no ser que uno sufra de un síndrome confusional agudo, etcétera, ¿no? Es complicado a veces el tema de la conciencia. Aquí hablamos un poco de eso. Es, es complicado un poco el tema de la conciencia porque la conciencia puede tener muchos significados y es necesario que contextualicemos la palabra, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de conciencia como parte topológica de todo el aparato mental. Hablamos de consciente, preconsciente e inconsciente, a hablar de la conciencia como una figura moral, digamos, como un adjetivo calificativo, cuando decimos tal persona es una inconsciente en el sentido moral, ¿no? Eh, o sea, en otras palabras, el término conciencia puede pasar de ser una mera palabra que simboliza el nombre o sustantivo de una entidad mayor o significativa, también puede reducirse simplemente a un adjetivo eh, calificativo, ¿no? Para referirnos a personas que no tienen escrúpulos, que no respetan las leyes sociales, naturales, etcétera, ¿no? Aquí vamos a ir viendo algunos de los problemas que vamos a encontrar en las alteraciones de la conciencia. Esto lo vamos a ver por lo general. Primero vamos a ver los grados de conciencia o de contacto con la realidad de acuerdo al estado de vigilia, ¿no? Pero después vamos a ver alteraciones cualitativas como la disgregación, que puede ser de leve a profunda, como la mayoría de los fenómenos psicopatológicos, y que tal cual el sujeto se percibe así y se siente así. Todo esto, más que todo, es extraído de la película de Guerra Infinita, creo, de Avenger, donde la mitad de la humanidad, como ustedes saben, fallece, muere, pero mueren desintegrándose átomo por átomo, ¿no? Esto no se da tanto así en lo que es la disgregación del pensamiento. Eh, en la disgregación del pensamiento el sujeto sí se siente así. ¿Y cómo es que sabemos que el sujeto se siente así, se percibe a sí mismo como degradándose, como destruyéndose? Porque el sujeto lo sabe expresar a través de pinturas, a través de gráficos, eh, etcétera. Esperemos un ratito. Perdón.
Entonces, van a disculpar la interrupción. Tenía que contestar un mensaje urgente. Entonces, la disgregación es una de las formas más severas de deterioro y de pérdida de contacto con la realidad, porque así como esta figura lo muestra, las ideas o los pensamientos de la persona van perdiendo consistencia, porque prácticamente el cerebro, sus pensamientos, sus ideas, sus juicios, su razonamiento está conformado como un lenguaje. No al igual que el lenguaje, pero está conformado como un lenguaje. Significa, digamos, que cuando la persona comienza a desintegrarse en pensamiento y razonamiento, comienza a ser incapaz de decir frases, de decir oraciones, palabras, hasta finalmente, hasta el punto de pronunciar sílabas, ¿no? La persona se vuelve incapaz de ejecutar esos detalles. Esto sucede por lo general en la esquizofrenia desorganizada, en graves trastornos relacionados con el síndrome confusional, suele suceder en lesiones cerebrales, en traumatismos cráneoencefálicos, en fin. Acá el autor nos habla un poco de la relación entre percepción y atención. Podríamos considerar a la percepción como parte de la conciencia del sujeto, que de tener una localización, podríamos decir que se encuentra en el lóbulo prefrontal, lo que es la conciencia. Del lóbulo prefrontal, o sea, desde aquí hasta la parte baja del lóbulo frontal, que se llama zona órbitofrontal, por lo general lo llaman órbito por el tema, creo, del nervio óptico y de los sistemas olfativos. Pero estos son temas aparte. Solo estamos tratando de armar relaciones antes de entrar más de lleno a lo que nos interesa, ¿no? Bueno, la atención también, dependiendo, porque así como hay atención voluntaria, hay también atención involuntaria, la cual es la atención consciente, si podríamos llamarlo de alguna manera. La percepción del inconsciente o la focalización que a veces toma el inconsciente frente a algunas cosas. No estoy diciendo que esto suceda en todo momento, ni estoy, digamos, con el determinismo del psicoanálisis, porque el psicoanálisis, digamos, para el psicoanálisis casi todo radica en el lenguaje. Eso sí corresponde a otra explicación que nos haría alargarnos más. Bueno, lo que les decía, la primera clasificación que podemos encontrar, más que aspectos cuantitativos, ahí tengo un error, hablamos de una clasificación de la conciencia de manera espectral o de manera gradual, según los niveles de contacto con la realidad. Tenemos la vigilia, la somnolencia, el estupor, para nombrar algunas. No hay que consumir el estupor de la conciencia con el estupor del comportamiento o de la psicomotricidad. Y lo vamos a ver después. El coma, antes del coma algunos colocan a la analgesia, luego viene el coma y finalmente la muerte, ¿no? También podemos incluir aquí la hipervigilia o la hiperlucidez, que es estar como que en un estado hipomaníaco, ¿no? A veces se dice, pucha, ese sujeto está inspirado, mira, para hablar, o está inspirado en el partido, porque todo le sale bien, o sea. A veces a eso se lo suele llamar hiperlucidez, en el sentido de que el sujeto está, por decirlo de alguna manera, está prolijo en sus quehaceres, ¿no? Y en su discursiva.
porque a diferencia de la hiperfrenia, que el sujeto está acelerado, pero sus ideas están totalmente desorganizadas, en la hiperlucidez, que por lo general se suele dar a veces en los trastornos delirantes, eh, hay una aceleración que en un principio puede parecer buena y saludable para el sujeto, ¿no? Pero ya cuando comienza a generarle problemas como el no dormir, el no bañarse, el no comer, por ejemplo, porque va a vivir esta persona encerrada en su cuarto de estudio tratando de resolver problemas o de elaborar teorías, etcétera. Es ahí cuando cuando esto que parece ser algo bueno se convierte en un síntoma, problema psicopatológico. La vigilia es el estado normal, es ser consciente del mundo externo, pero sin estar en ninguno de los extremos, sin estar acelerado, pero tampoco sin estar hipobúlico, ¿no? O sin fuerza, podríamos decir, eh, para ejecutar las acciones que debe ejecutar. La somnolencia es un punto medio, unos le dicen que es una etapa transitoria entre la vigilia y el estupor. Aquí el estupor lo tenemos que entender como la fase de sueño. Cuando el sujeto finalmente está durmiendo, la somnolencia, ustedes saben que existen más o menos unas 5 etapas o ciclos del sueño, como son la etapa de las ondas alfa, beta, gamma, delta y finalmente el sueño REM, ¿no? Donde verdaderamente se descansa, se dice que es en la fase 4 y en la fase 5. En las ondas gamma y delta, si no me equivoco. Porque en el sueño REM, según los estudios, cuando uno tiene sueños, o sea, elabora imágenes cuando está durmiendo, es porque prácticamente, es porque hay actividad obviamente en el cerebro, ¿no? Y eso significa que el sujeto no está descansando del todo. Por eso algunos, los ansiolíticos, perdón, o algunos hipnóticos tienen como finalidad reprimir el sueño REM, porque muchas veces eso no va a ser que verdaderamente descansemos, va a ser que nosotros más bien empeoremos, ¿no? Porque entre muchas cosas se dice que el sueño tiene como finalidad no solamente reparar el cuerpo, sino sacar a flote aquello que nos molesta o que nos está generando malestar, ¿no? Los sueños son formas, mecanismos de defensa, digamos, o formas para algunos, como la psicodinámica, o formas en que el inconsciente trata de expresar sus deseos reprimidos, ¿no? Entonces no se descansa en el sueño REM. REM viene del inglés y significa, bueno, tiene que ver con age, rápido movimiento de los ojos significa. Cuando una persona está soñando, y si ustedes pueden llegar a abrirle uno de sus párpados, cuidado por si acaso, se van a dar cuenta que la persona, número uno, que sus ojos están hacia arriba, ¿no? Y que están temblando fatídicamente, ¿no? Incluso uno mismo se puede dar cuenta cuando se encuentra en este tránsito entre el, el estar el estar soñando mientras está durmiendo, ¿no? Espérenme por favor otro minutingo. Ya. Bueno, la somnolencia es un punto medio. El somnoliento no está a media. No está ni en contacto con el mundo externo, pero tampoco está durmiendo, ¿no? Se dice que las personas con somnolencia están, en general, podemos decir que están en la fase de las gamma y las ondas delta.
digamos, ¿no? O hasta en las ondas beta, por ejemplo. Pero ya está comenzando su proceso de adormecimiento o su proceso de, de anulación del contacto con la realidad para que el cuerpo empiece a autorrepararse y todo eso. Entonces, cuando hablamos de estupor de la conciencia, estamos hablando del periodo máximo donde el sujeto alcanza las mayores profundidades del sueño o del estar dormido, por ejemplo. Por lo general, esta parte es manejada por zonas del mesencéfalo, zonas superiores del tronco cerebral, que se encargan exclusivamente del manejo del sueño. Muchas veces estas partes se van a ver lesionadas y por eso la persona va a ir o de insomnio o de hipersomnia. Algunos colocan después a la analgesia cuando la persona no solamente duerme en este caso, sino que también un poco su sentido del tacto pierde contacto con la realidad. Y en ese sentido, no sé, se le suele adormecer una pierna, se le suele adormecer un pie, pero eso también va a depender, ¿no? Puede estar ligado a cuestiones orgánicas, así como también puede ser inducido, ¿no? Ustedes saben que para las cirugías se aplica anestesia local y se aplica anestesia general, ¿no? En la latencia local es menos, se dice que es menos que la general porque solamente la parte del cuerpo que va a ser reparada, por decirlo, es la que va a quedar va a quedar adormecida, ¿no? En cambio, en la anestesia general, el sujeto sí o sí se lo induce a dormir a través de hipnóticos, ansiolíticos y demás. Es todo un cóctel de sustancias eh, y se bloquean los sensores, los sensores del dolor del sistema del tacto, ¿no? Del sentido del tacto. Ustedes saben que existen muchas células encargadas de la transformación de de los estímulos físicos hacia la piel, de la transformación de estos impulsos eh, o de estas partículas en impulsos nerviosos. Para ser más claro, en el ojo la luz está formada por partículas y por ondas. Eso es un debate. Por lo general estas partículas se las llama foto, algo así, una palabra que empieza con foto, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, disculpen, después lo vamos a aclarar. La cuestión es que esto, estos elementos básicos, cuando llegan a las células receptoras del ojo, en este caso hablamos de la retina, se las suele llamar también células de permutación. ¿Qué significa permutación? Células que generan cambios, ¿no? De manera interesante, cambian a estos elementos fotónicos, por así decir, los cambia y los transforma en impulsos nerviosos. Algo que pareciera milagroso, tal cual como las imágenes que nos llegan por televisión, ¿no? Nos llegan por un cable y dentro de la televisión estos, estas señales electromagnéticas terminan convirtiéndose en terminan convirtiéndose en imágenes, ¿no?
imágenes que la tele los proyecta para que uno los vea, etc. El coma ya es un punto a veces de no retorno, ¿no? A veces se puede inducir, hay médicos que lo inducen o llevan a la persona a este estado, sobre todo cuando la van a entubar, como se dice, ¿no? Para que no sufra, porque la verdad es que la intubación no va a ser algo agradable. Si alguno de ustedes ha tenido la triste experiencia de haber sido entubado o de ver a un familiar que ha sido entubado, van a ver que es un sufrimiento significativo que experimenta la persona. Y en ese sentido, para que la persona aguante, en otras palabras, es necesario inducirlo a un coma controlado aparentemente, ¿no? Pero no siempre este coma va a poder ser controlado. El coma, por si acaso, es la ausencia de actividad del sistema nervioso voluntario. O sea, no funciona el sistema nervioso central, no funciona voluntariamente el movimiento de los músculos, de las piernas, de los brazos. Lo único que se mantiene funcionando es el sistema neurovegetativo, en otras palabras. O sea, el sistema nervioso autónomo. El corazón sigue latiendo por sí solo. La persona, algunas respiran, algunas no pueden respirar y necesitan respiradores artificiales, etcétera. Pero de aquí a más allá ya no hay más, más etapas. O sea, ya la persona que, bueno, también, por ejemplo, ustedes habrán escuchado las personas que quedan en estado vegetativo porque su cerebro se apaga, por decirlo, y lo único que queda son órganos, por ejemplo, que aún van a funcionar, como es el estómago, el hígado, los pulmones, el corazón, etcétera. Por lo general, estas personas son solicitadas para donación de órganos, ¿no? Esto también es un estado de coma, ¿no? Que la gente, si tiene dinero, lo puede mantener a su ser querido en coma durante mucho tiempo, puede hacerlo, pero depende mucho también del factor económico, porque cuesta dinero el día de hospitalización, aparte del uso de todo este equipo de terapia intensiva que mantiene a la persona viva. Y después del coma, lo único que viene es la muerte aparentemente, ¿no? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, etcétera. Bueno, aquí en el tema de la conciencia hablamos un poco de las diferencias entre el síndrome confusional y entre las esquizofrenias, ¿no? Bueno, creo que la otra vez estuvimos adelantando un poco esto, porque decíamos que la esquizofrenia se caracteriza por alucinaciones auditivas y por ideas delirantes. En cambio, el síndrome confusional se caracteriza por alucinaciones visuales del sentido de la vista y se caracteriza por alteraciones también del pensamiento, si no me equivoco. A veces cada trastorno va a tener sus síntomas primarios, como también hablábamos la otra vez. En este caso, no son los pensamientos, son alteraciones de la conciencia. Prima en los síndromes confusionales agudos o los llamados deliriums, yo prefiero llamarles síndromes confusionales para que no se confunda la palabra deliriums con la palabra delirio. El problema está a nivel de la conciencia, hay pérdida de contacto con la realidad y a veces hay alucinaciones visuales. Además que estas alucinaciones visuales van a ser más comunes en la noche que durante el día. En la esquizofrenia, en cambio, las alucinaciones se van a dar por lo general, mayormente durante las mañanas, durante el día,
y durante la noche van a verse las mismas atenuadas, ¿no? Porque se trata de cosas diferentes, ¿no? Se tratan de la afectación de sentidos diferentes. Una cosa es el sentido de la vista y otra cosa es el sentido del oído, ¿no? Están conectados como todos los sentidos, pero a veces esas pequeñas diferencias van a cambiar lo que es el cuadro. Bueno, aquí seguimos conectando algunos términos con otros términos, por ejemplo, la relación entre la memoria y la atención. Algo, perdón, que no les comenté, creo, es que la conciencia, bueno, al decirles, por ejemplo, que podemos considerarla un adjetivo calificativo, así como un nombre o sustantivo, lo cual le da más volumen, más importancia, también tiene que ver, digamos, con las conexiones, ¿no? Porque cuando hablamos de la conciencia como parte de las tres grandes zonas de todo el aparato mental, ahí no solamente, ahí estamos articulando el tema de la conciencia o del contacto con la realidad, con lo que es la atención, la memoria, la percepción, el pensamiento, las percepciones, los afectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí más o menos, de acuerdo a Vicente Gradillas, hacemos ese tipo de comparaciones, de análisis, etcétera. Por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante. Uno de los síntomas de tener un problema en el yo corporal, si no me equivoco, o psíquico. Después vamos a ver en lo posible a qué nos referimos con yo psíquico a yo corporal. Pero vamos a ver aquí fenómenos como la agnosia. A significa en griego, ustedes saben, sin, soma significa cuerpo. Gnosia significa conocimiento. No sé si se acuerdan de la subdisciplina de la gnoseología, que era una subdisciplina de la filosofía que también se llamaba teorías del conocimiento, que tenía como finalidad el análisis y hipotetizar acerca de los diferentes tipos eh, de los diferentes tipos de modo de conocer que puede tener el ser humano, ¿no? En este caso, de acuerdo a la traducción o etimología, cuando hablamos de asomatognosia estamos hablando de una falta de sensación del cuerpo, una falta de sensación del cuerpo. Aquí se mezclan un poco la palabra noceología, que tiene que ver con el conocimiento, como el entendimiento, como tiene que ver con la asimilación, como el tomar conciencia de algo. Entonces, una persona asomatognósica es una persona que de alguna manera pierde contacto, en este caso con su propio cuerpo o con su yo corporal, ¿no? Serían aquellas personas, según la ciencia, yo ahí no puedo omitir mi punto de vista porque no sabría decir. Para mí todas las cosas o muchas cosas son posibles, pero también es otro tema. La cosa es, lo podemos ver en personas que supuestamente experimentan el desdoblamiento astral, ¿no? Donde sienten que pierden contacto con su cuerpo físico, pueden mover e incluso su alma llega a desprenderse de ellos y logran incluso hasta el verse a sí mismas, ¿no? Ese es un ejemplo de un tipo de alteración de la conciencia según el yo corporal, si no me equivoco. Van a ver más y ahorita las vamos a ver, ¿no? La obnubilación, por ejemplo, creo que más adelante aparece un poco más directo. Todo esto son complementos.
Así que, a ver, aquí hacemos una comparación entre la histeria, el delirium y la manía. Una relación entre la psicomotricidad, la atención y la conciencia. Una relación entre la hiperquinesia y también la conciencia y la atención, etcétera, ¿no? Creo que aquí comienza en sí el tema, los demás son complementos, cosas que hemos encontrado importante y decidimos ponerlas. De todas maneras, hay algunas que ha sido necesario hacerlas como un tema, porque se tratan de términos que son bastante voluminosos y que necesitan mayor cobertura. Bueno, aquí ya hablamos de los estados de la conciencia de acuerdo al grado de contacto con la realidad. Aquí diferentes tipos, podríamos decir, de asomatognosia, ¿no? Donde una de las condiciones de la asomatognosia es que el sujeto se tiene que ver a sí mismo, ¿no? Tiene que ver cuando abandona su cuerpo y viaja por el espacio, o cuando está en trance, por lo general, si es que su alma comienza a estar, gira luego y se ve a sí mismo la persona y así tiene la seguridad de que está bajo un estado espiritual, vamos a decirlo así. Luego tenemos, por ejemplo, estas otro tipo de afecciones que son más de orden cualitativo. Tenemos el embotamiento, que son los famosos bloqueos mentales, en otras palabras, donde la persona a veces por los problemas, por el estrés, queda en un estado de parálisis o queda en un estado de musitación frente a diferentes situaciones del medio ambiente. No sé, digamos que he visto un accidente o he sido parte de un accidente. Hay muchas personas que les cuesta volver, en otras palabras, a la realidad eh, y durante algunos segundos o minutos incluso pueden estar completamente mantenerse al margen del mundo externo, ¿no? Porque es tan fuerte el impacto de lo que ha pasado que la persona simplemente queda eh, como mecanismo de defensa instintivo y natural, se esconde dentro de sí mismo como el lugar más seguro. Ustedes saben que frente al peligro existen tres opciones, perdón, que son el enfrentar el peligro, el huir del peligro o el simplemente quedarse paralizado, ¿no? Por la situación arriesgada. Pero existe más de una opción que se puede dar cuando enfrentamos un objeto dañino, peligroso, etc. El estado omniroide es el dormir. Simplemente una persona que está en estado omniroide está dormida. Ustedes habrán escuchado esta palabra onírico, que más está relacionada con el sueño, con el dormir, etcétera. Después vamos a ver las alucinaciones corporales o musculares, perdón, que a veces algunos la incluyen dentro de otra forma de sentido del ser humano, ¿no? O sea, nosotros conocemos los básicos que son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, pero otros van a hablar del equilibrio, de las sensaciones de los órganos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo por aquí y volvemos dentro de un momento.